Bien, ya tenemos el diseño básico de nuestro blog, el diseño del template. Lo que tenemos que hacer ahora entonces es comenzar a trabajar ya con el contenido dinámico de nuestro blog en lo que tiene que ver con las noticias. Bueno, entonces nos dirigimos a nuestro código. Tenemos hasta el momento pues este index Blake, que es el diseño del template. Lo primero que vamos a hacer entonces es recorrer un ciclo for each por todos los artículos. Entonces para eso vamos a llamar todos los campos de la base de datos articles. Para eso vamos al controlador from controller y vamos a nuestro método index, y ahí lo que vamos a hacer es traer esos datos. Entonces lo hacemos estamos creando una variable que vamos a llamar articles, y esa variable es la que nos va a traer todos los datos de la tabla article a través de su modelo article. Y esos datos los vamos a ordenar. Vamos a organizar del último publicado hacia el primero, y lo vamos de una vez entonces a paginar. Vamos a paginar vamos a hacerlo de 3 en 3. Esto pues ya depende cómo ustedes quieran realizar el diseño. Y vamos a recorrer en nuestra vista index, a través del compact, vamos a recorrer esos artículos. Bien, ya con esto pasamos a la vista todos los datos que vienen de la base de datos articles. Si vemos en nuestra base de datos, aquí en la tabla articles, tenemos el ID, el title, el contenido, el slug, path, y todos los campos de nuestra base de datos. Bueno, entonces vamos al index, y antes del artículo, antes de eso, aquí en el from controller, como estamos llamando a este modelo, tenemos que traerlo. Entonces, y el modelo es artículo. Bueno, entonces antes del artículo, antes de las noticias, vamos a comenzar a recorrer todos los datos a través de un for each. Entonces, comenzamos con for each. Y al finalizar los artículos, entonces también finalizamos nuestro ciclo con en for each. Listo, aquí tenemos entonces los primeros campos que vamos a ir reemplazando. Entonces el primero sería el título de la noticia. Para eso, entonces aquí en el for each vamos a traer la variable que tenemos, donde están todos nuestros artículos, y la pasamos como articles. Entonces sería articles como article. Entonces el primer campo sería, si vemos aquí nuestra base de datos, nuestro primer campo sería title. Bueno, voy a organizar esto también. Vamos a organizarlo aquí también, del último al primero, para que vayamos mirando y comparando nuestra base de datos. Bien, entonces tendríamos aquí, usando
nuestra plantilla Blade, entonces lo primero que sería traer era el campo title. Bien. Llamamos entonces a ese campo mediante article title. Y vamos aquí al blog. De acuerdo a nuestra base de datos tendríamos aquí noticia primera, noticia segunda, noticia tercera, etcétera, etcétera. Volvemos a cargar y podemos ver ya que nos está recorriendo el ciclo con las noticias. Listo, nos faltaría entonces aquí ubicar, antes de continuar, la renderizar para que nos pagine. Entonces para eso nos vamos aquí cuando finaliza los artículos y cuando finaliza el ciclo. Entonces vamos a hacer la renderización. A través de articles y render. Le llamamos ese método render. Volvemos a cargar. Y aquí ya podemos ver que se encuentra nuestra paginación. Bueno. ¿Listo? Seguimos entonces cambiando los campos. Entonces vamos a cambiar el nombre de la categoría, vamos a cambiar el nombre del usuario, vamos a cambiar la fecha, vamos a cambiar la imagen, vamos a cambiar el texto. Entonces aquí para el nombre de la categoría, entonces tendríamos que sería article y el campo. Entonces se llama category ID, pero recuerden que nosotros tenemos ya la relación hecha entre la categoría y entre los artículos. Entonces tendríamos que llamarla simplemente como article category y name, o sea, el nombre de la categoría, no su ID. Y el nombre del usuario, igual, de la misma forma. Pero entonces aquí tendríamos article user name. Recuerden, todo esto lo podemos hacer porque ya tenemos las relaciones entre la categoría y los artículos y entre los usuarios y los artículos. Guardamos y aquí la fecha. Entonces, mediante el campo create AT. Bien. Actualizamos. Ya entonces podemos ver que aparece el nombre de la categoría, el nombre del usuario, fecha en nuestros artículos. Bien, vamos a entonces ahora hacer dinámico, bueno, antes del contenido, la imagen. Y para la imagen lo único que tenemos que cambiar este contenido estático que tiene las imágenes, donde estamos llamando a una sola imagen, con el contenido dinámico a través de el path, que es donde se encuentran nuestras imágenes, aquí en este path. Entonces llamamos simplemente a ese campo path a través de article
article path. Actualizamos. Bien, ya podemos ver que nos aparecen las imágenes que corresponden a cada uno de los artículos. Bueno, vamos entonces con el contenido. Para la parte del contenido tenemos que tener en cuenta que no va a ir, pues cuando los blogs, sabemos que los artículos son bastante extensos en muchos momentos, pues no vamos a colocar todo el artículo, sino vamos a cortarlo en determinado número de caracteres. Eso pues es muy fácil, eso lo podemos hacer a través de una propiedad de PHP, el substrat. Bien, entonces cambiamos este contenido estático y recuerden que aquí vamos a llamar al campo content. Article content. Bien, si lo llamamos así como está, pues nos va a traer los diferentes contenidos tal y como aparecen en nuestra base de datos. Aquí podemos ver los diferentes contenidos. Bueno, la idea es cortarlos. Entonces, para eso vamos a usar la función substrat, que es la que nos va a devolver solamente la parte de una cadena. En este caso, en esta cadena de texto, pues nos va a devolver solamente los caracteres que le coloquemos nosotros. Para eso, entonces, vamos a pasarle la función substrat a este contenido. La función substrat nos permite devolver parte de una cadena. En este caso, en esta cadena de texto, le vamos a decir qué parte de ese texto necesitamos que nos devuelva. Vamos a pasarle a esto la función substrat. Entonces, aquí le pasamos la cadena y aquí le vamos a colocar de dónde a dónde queremos que nos devuelva esa cadena de texto. Entonces sería del carácter 0 al 300, por ejemplo. Podríamos colocar pues más o menos de acuerdo a cómo queramos el diseño de nuestro blog. Vamos a colocar unos 3 punticos ahí como, y quitémoslo aquí en leer más. Coloquémoselo aquí como para que nos indique que el contenido sigue. Igual pues también podemos dejarlo únicamente así. Vamos entonces a revisar cómo nos va quedando. Y aquí entonces pues podemos ver que estamos cortando el contenido en un determinado punto, que se visualizará cuando demos clic en leer más. Para eso vamos a crear un nuevo archivo al que le vamos a llamar article.blade.php. Entonces vamos a nuestra vistas. Aquí en la parte de las vistas vamos a crear entonces el nuevo archivo al que le vamos a llamar article.blade.php, que es el cual se va a redirigir ese leer más, ese botón de leer más. Entonces vamos a crearlo. Este prácticamente es el mismo index. Lo único que tendría es que ya
no sería una parte del contenido el que muestra, sino absolutamente todo. Por lo tanto, pues aquí lo que podemos hacer es copiar todo este index y pegarlo aquí. Y bien, también este ciclo ya no lo vamos a colocar, ya que solamente vamos a visualizar un solo artículo. Entonces aquí podemos quitar este for each y este en for each. Y aquí lo que vamos a traer es, vamos a traer la variable articles, la vamos a traer desde el controlador front controller. Entonces sería article still, articles category name, username. Aquí va a ir todo el contenido. Bueno, aquí va a ir el path. Aquí va a ir todo el contenido. O sea, no sería una parte de él, sino todo. Por ahora no necesitamos este render. Y eso sería lo que nosotros traeríamos desde el controlador. Bueno, aquí estoy viendo que vamos a revisar. Bueno, antes de continuar, estoy mirando lo siguiente, que podemos encontrarnos con un error cuando la imagen no tenga noticia. Como por ejemplo, como por ejemplo en este caso, que nos va a aparecer que la ruta, como si estuviera una ruta equivocada. La idea es que no nos aparezca este tipo de imagen que pues nos está indicando un error de imagen. Entonces la idea es que cuando no tenga imagen el artículo pues no aparezca absolutamente nada. Eso lo podemos solucionar. También acá en el index nos toca hacer lo mismo. Eso lo podemos solucionar a través de una condicional donde podemos decir lo siguiente. Podemos decir que if, podemos decir que si viene vacío este article path, si viene este vacío, que no nos haga absolutamente nada. Y si no, entonces que nos imprima esta imagen. Y aquí cerramos el ciclo con un en if. Bien. Listo. Revisemos. Vamos a cargar. Y ya vemos que no nos aparece ningún error en la imagen cuando no existe. Y pues cuando está, la ubica la imagen. Eso mismo pues lo tenemos que hacer aquí en la página o en el archivo articles. Y aquí en if. No, aquí. En if. Ahora sí, entonces vamos a enlazar nuestro botón leer más con el archivo index, que es donde está todo el artículo. Entonces para eso lo primero que hacemos es ir a nuestras rutas, a nuestro routes.php, y lo que vamos a traer es el artículo con un parámetro que en este caso pues no va a ser el ID del artículo, sino vamos a utilizar
nuestro slug. Me voy a copiar de este. También es una ruta de tipo jet. Aquí la ruta va a estar entonces en article. Y le voy a pasar un parámetro que en este caso va a ser un parámetro al que le vamos a llamar slug. Entonces le vamos a llamar slug. Y vamos a llamarle a esta ruta article. Y, perdón, vamos a llamarle a esa ruta article. Y vamos a usar el controlador, este controlador, for controller, pero entonces el método, vamos a usar este controlador, pero el método le vamos a llamar article, que es un método que ya vamos a crear ahorita. Entonces esa función la vamos a llamar article y le vamos a pasar una variable a la que le llamamos slug, que es la que vamos a definir mediante una variable que le llamamos articles. Traemos el modelo article, que es el que nos trae los campos, todos los campos de la base de datos de la tabla articles, y vamos a encontrar por slug ese parámetro que estamos pasando a este método article. Entonces, así traeríamos cada artículo por su slug y lo estamos llamando articles, que es como lo tenemos pues denominado aquí en nuestro archivo article.blade.php. Bueno, pero entonces tenemos que pasarle esa variable artículos a la vista a través de viewed article compact articles, y así estaremos pasándole entonces, y estaremos trayendo los diferentes datos de ese artículo que ese artículo que viene con ese slug. Vamos entonces al botón de leer más y vamos a cambiar este link por la ruta que ya hemos definido. Entonces lo primero sería la primera ruta, que la hemos llamado article, que es la que nos trae el slug. Este sería article. Y article. Y aquí entonces traeríamos la segunda parte de la ruta, que es el slug, que en nuestra base de datos, aquí lo tenemos, el slug. Ya en capítulos anteriores habíamos revisado cómo a través de un paquete obteníamos este slug. Bien, entonces article slug.
el campo Slug. Bien. Bien, entramos a revisar, vamos a volver a cargar, vamos a leer más. Me dice que hay un error en Article Blade, bueno, es un error de sintaxis, vamos a mirar en Article, línea 27, sí, efectivamente, nosotros estamos llamando es articles a los datos que estamos trayendo desde el front controller para el método article. Entonces aquí sería, aquí nos falta articles, aquí también, aquí también, guardamos. Bien, revisamos entonces que no tengamos ningún error. Entonces articles aquí, lo tengo con doble S, artículos, aquí esta función ya no tiene por qué estar. Correcto. Asimismo, este botón ya no lo necesitamos. Guardamos. Volvemos a actualizar. Vamos a donde dice leer más. Y ya pues nos trae todo el artículo con todo el contenido. Nosotros lo que podríamos hacer también era estos que están aquí, estos widgets, los podemos ir modificando en un archivo aparte para pues que no tengamos que estar nuevamente para cada una de las páginas que vamos creando realizar ese proceso. Lo que podríamos hacer era vincular todo este widget a un archivo independiente. Bueno, esas son cosas que pues ustedes ya dentro de su blog van a ir adecuando y van a ir organizando. Bien, podríamos aquí, como para finalizar este video, colocar aquí un botoncito para que regrese. Eso lo podemos hacer aquí en Article Blade y lo podemos realizar mediante un botón con una función de JavaScript que nos permita regresar a donde nos encontrábamos. Vamos a guardar. Vamos entonces nuevamente aquí. Aquí tenemos nuestro botón de regresar nuevamente. En el próximo video vamos a realizar algunos ajustes finales a nuestro blog.